Bueno, pues ahora sí vamos a analizar entonces la respuesta que me pareció más contundente de Claudia Sheinbaum respecto a que la presidenta Sheinbaum pide investigar a fondo el sexenio de Felipe Calderón. Vamos a ver ahora sí, primeramente la declaración. Y bueno, ya pasamos al análisis de esto después. Por cierto, insisto y destaco que rara vez en la mañanera, porque también hay que, se habla poco, critica poco de la baja calidad de periodistas que acuden a la mañanera. La verdad es lamentable que un espacio tan importante sea ocupado por periodistas de tan bajo nivel. Y es que también lo he comentado, la verdad es que en México hay una crisis importante de periodismo, ¿no? El periodismo con rigor, el periodismo serio en México, la verdad creo que está pasando uno de sus peores momentos. Y bueno, pues esa es otra deuda que, insisto, así como se exigen buenos políticos, pues en ese sentido también hay que exigir buenos periodistas. Y los que suelen acudir a las mañaneras con preguntas sin pies ni cabeza, pues tampoco son muy buen ejemplo que digamos de periodistas, ¿no? Por eso también quiero hacer el énfasis en esta periodista de Contralínea, que primeramente se ve que hizo la tarea, va informada, sabe de lo que habla, se ve que lleva rato haciendo investigación periodística y en ese sentido va a la mañanera a plantear un tema relevante, verdaderamente relevante. Así que bueno, sin más vamos a escuchar esta intervención de esta mañanera. Y justo sobre García Luna y en general sobre estos llamados de algunos, digamos, de algunos políticos trasnochados y de otros personajes, sobre todo el conservadurismo, de que regrese la guerra contra el narcotráfico, pues teniendo en cuenta que aquí la guerra contra el narcotráfico pues no existió, lo que existió fue un narcoestado donde Genaro García Luna se asoció con el cártel de Sinaloa, pues preguntarle sobre esto que ha reiterado sobre el permiso para matar. En Contralínea, en octubre de 2013, publicamos una investigación sobre estos comandos de la muerte, justamente conocidos como escuadrones de la muerte que operaban en el sexenio calderonista y que seguían operando en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos escuadrones de la muerte fueron creados directamente por Genaro García Luna y se tomaron diversos agentes de áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública. En aquella ocasión nosotros documentamos pues que estaban dedicados no solo a exterminar a personas, a matarlas, y no solamente del narcotráfico, sino también cometían secuestros y otras atrocidades, desapariciones y amedrentamientos de todo tipo. Y como decía yo, no solo a narcotraficantes o presuntos criminales, sino también a empresarios, a periodistas, a luchadores sociales, a activistas. En ese sentido, Presidenta, pues este caso particular de uno de los escuadrones de la muerte de los que se dieron cuenta en ese trabajo periodístico sus nombres de estos agentes, pues con los años se confirmó en un documental titulado Narcocirco del periodista Romain Bollinger, pues ahí consiguió él un testimonio de uno de estos agentes y él dijo que en efecto estaban en este escuadrón de la muerte y que habían pues asesinado y desaparecido personas y que se deshizo uno de esos escuadrones justamente después del reportaje de Contralínea. Entonces preguntarle, Presidenta, pues no solo sobre esta hipocresía de la derecha, ¿no? Primero de no entender que no hubo guerra contra el narco, sino un narcoestado en el sexenio calderonista. Y lo segundo, pues también la importancia de que tengamos claro lo que significa el permiso para matar y el mátalos en caliente. Es muy interesante lo que mencionas. En el periodo de García Luna, en efecto es el periodo donde se incrementa el número de secuestros en el país. Y se ha investigado poco sobre ello. Y hay reportajes, documentos que mencionan la participación de estos grupos, como el reportaje de Contralínea. En la época de Calderón es de las peores épocas que ha vivido México, ese periodo. Y estuvo marcado desde su inicio
Él llega ilegítimamente al poder a través de un fraude electoral, igual que Salinas de Gortari, por cierto. Pero el periodo de Calderón se recrudece la violencia en México, con un discurso de que supuestamente hay una guerra contra el narco, con mucha corrupción. Pero además el resultado, como lo mencionamos, es el aumento en los homicidios dolosos. ¿De qué sirvió en aquella época si se hubiera realizado en el marco de lo que ellos decían que había? Pero ni siquiera eso. Fue la asociación con un grupo delictivo, la corrupción, el dinero, el poder del dinero, y un resultado trágico para nuestro país. Entonces, aquel que dice que tiene que regresar la guerra contra el narco, primero lo que quieren es regresar a vivir el privilegio que tenían con Calderón, de ciertos sectores, particularmente empresariales de nuestro país, de los medios, de algunos medios. En realidad quieren regresar a esos privilegios. Pero lo que es más increíble es que cuando hablan dicen, es que México es un país donde no hay Estado de Derecho. Pero no critican eso que acabas de mencionar. Grupos dedicados al homicidio, promovidos desde el poder. Entonces, son muy interesantes esos reportajes y ahí sí creo que vale la pena investigar más ya desde la perspectiva de la Fiscalía. Porque pues sí fueron periodos muy oscuros de la vida nacional. Por eso nosotros decimos que son dos proyectos. Uno muy hipócrita, muy corrupto, que supuestamente defiende la libertad, la democracia, y otro proyecto que defiende el bienestar del pueblo y que sí defiende las libertades y la democracia. Entonces, el pueblo de México está con la cuarta transformación, pues porque lo que vivimos en el pasado ya nadie lo quiere, más que los que quieren recuperar sus privilegios. Y esto es para todas y para todos, porque están queriendo generar esta idea de que desde nuestro gobierno ahora queremos usar el terrorismo fiscal, de que el SAT ejerce un esquema de que ahora fuera de la ley se está pidiendo que se pague. Primero, para garantizar que eso no sea, vamos a publicar claramente todos los criterios del SAT. Y segundo, en este caso que resuelve la Corte el día de ayer, pues sencillamente lo que hizo es ratificar lo que ya habían dicho otras instancias. Así de sencillo. Entonces, tiene que ver con el cumplimiento de la ley y tiene que ver con un poder judicial imparcial, vamos a decirlo. Que no a unos les aplica una cosa y a otros les aplica otra. Y que aquellos que nunca han tenido acceso a la justicia la tengan. De eso se trató la reforma al Poder Judicial. Entonces sí son dos proyectos y es importante seguirlo diciendo. Uno que es regresar al pasado de corrupción y privilegios y otro es seguir avanzando con las libertades, con la democracia y el bienestar del pueblo. Así de sencillo. Presidenta, quizá valdría la pena hacerle un llamado a la Fiscalía General de la República, porque nosotros en aquel momento documentamos que familiares y también algunas de las víctimas sobrevivientes presentaron denuncias ante la PGR. Sería importante saber si eso se desapareció, si los expedientes siguen abiertos o qué sucedió con esas indagatorias desde sí, vamos a... Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos a preguntar. Bueno, pues aquí entre una buena periodista y una buena presidenta nos dieron una cátedra de cuando los asuntos públicos de importancia verdadera se tocan pues en la mañanera, ¿no? El gran problema es que, insisto, Claudia Sheinbaum por momentos se termina enfrentando a periodistas que no tienen la más mínima calidad y a veces tampoco la más mínima ética. No doy nombres, pero bueno, no los doy porque básicamente son la gran mayoría de los que suelen asistir a las mañaneras.
Y yo no soy de la idea tampoco de que haya aplaudidores, precisamente, ¿no? No soy de la idea de fomentar a los Lord Moléculas, ni a las Meme Yameles, ni a los Manueles Pedreros. No soy de esa idea porque lo he analizado a profundidad. A ellos mismos no los considero ni siquiera periodistas serios, también los considero de hecho oportunistas, mercenarios, los nuevos youtuberos mercenarios de la izquierda. Así como evidentemente hay mercenarios de la derecha. Lo que necesitamos es un periodismo riguroso, profesional, ético y con una relevancia verdadera en asuntos públicos, en asuntos de la vida pública nacional. Por eso es que felicito a esta periodista de Contralínea. Por cierto, Contralínea me parece un buen medio periodístico, precisamente, que sí se dedican a hacer periodismo más allá de aplaudir o más allá de solamente criticar y echar piedras al gobierno. Creo que no se trata, o sea, el periodismo no se trata ni de aplaudir ni de echarle piedras al gobierno o estar haciendo críticas sin fundamento, así nomás, ni estar quejándose ni mentando madres. O sea, no es ninguno de los dos extremos el periodismo. El periodismo se tiene que basar en hechos y se tiene que hacer un buen discernimiento para elegir sobre qué hechos tiene que estarse haciendo preguntas y cuestionamientos. Por eso insisto aquí, el quehacer que hace eh, la, la periodista es el correcto, y pues claramente genera un círculo virtuoso entre una pregunta correcta y una respuesta pertinente de la presidenta. Bueno, fuera de esto, me parece importante todo lo que comenta. Bueno, primeramente lo que pregunta la periodista, y en ese sentido eventualmente también lo que contesta la presidenta, que es parte ahora sí que del pan de cada día que venimos analizando sobre todas las implicaciones y consecuencias de aquel sexenio de la muerte de Felipe Calderón, que muchos ciudadanos mexicanos no alcanzan a entender. La relevancia de entender cómo se diseñaron y aplicaron las estrategias de seguridad y justicia durante esos sexenios, particularmente el de Felipe Calderón, donde aquí mismo la presidenta hace una remembranza de cómo ese sexenio se destacó por los secuestros, y cabe decir que dentro de ese sexenio hay casos tan emblemáticos de corrupción como el mismo caso Wallace, o pues una serie de montajes como el de Florence Cassé, por ejemplo. Y ya no hablemos del nexo directo, como bien dice la presidenta, la asociación, que no fue combate al narco, sino la asociación entre el narco y Felipe Calderón y su exsecretario, Genaro García Luna, que era el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la mano derecha, y que por supuesto que si estaba implicado Genaro, pues por supuesto que lo sabía Calderón, porque por más que se quiera hacer el que la Virgen le habla, Calderón se puso una trampa a sí mismo. Este que tanto le gustaba jactarse de erudito, porque el único dilema que le queda, y es bastante humillante hasta para él mismo, a Felipe Calderón es: o no sabía, o sí sabía y se hizo pen, lo cual o no sabía por ignorante o no sabía por negligente, y ambas la verdad es que son indeseables, ambos escenarios, porque en uno es pendejo y en el otro es cómplice. En ese sentido, pues parece que está eligiendo ser pendejo este que tanto se ha vendido como el gran erudito, lo cual en su diminuto ego, o dicho más precisamente, porque el ego lo tiene, yo creo que un tanto acrecentado para lo pequeño que es Felipe Calderón. Es diminuto en comparación a su ego. En este sentido, tuvo que tomar ese golpe en su ego de tener que aceptar
para al menos negar que sabía exactamente lo que estaba pasando. Yo no soy de los que se traga el cuento de que Felipe Calderón no sabía, se enteró después. Es más, ya hay evidencias, hubo generales incluso, jefes de... tanto en el ejército como en las policías, que llegaron a denunciar los nexos de Genaro, y muchos de estos incluso hasta terminaron encarcelados. Así que yo no acepto todavía a los ingenuos que piensan que Felipe Calderón no sabía, o que se enteró tarde, o que se lo escondieron. Eso es totalmente inviable, y creo que la oposición estuvo tan desesperada con ese hecho que quisieron hacer algo similar ahora con el tema de Adán Augusto, que yo no defiendo, nunca he defendido a Adán Augusto, tampoco he defendido a Ricardo Monreal, y cualquier cosa que hayan hecho mal la tendrán también que pagar. Así debe de ser. Y justo relacionado a esto, parte de lo que quería terminar de comentar en este análisis de esta respuesta importante de la presidenta tiene que ver respecto a lo que yo considero que es fundamental empezar a considerar en verdad, y ya vengo sugiriendo desde hace tiempo, que debe de ser una estrategia que sería, creo yo, muy adecuada en estos tiempos de tanto caos, y que también, insisto, creo que podría reforzar pues básicamente la autoridad de Claudia Sheinbaum como presidenta. Yo sí creo que le hace falta un golpe sobre la mesa importante para que todos estos que se le quieren subir y abusar de, básicamente, de su confianza y del movimiento, tanto propios como extraños, tanto internos como externos, pues se cuadren y empiecen a darse cuenta que, insisto, Claudia Sheinbaum puede ser tolerante, pero con un límite. Y en este sentido creo que podría reforzar la estrategia misma del gobierno y darle, insisto, una mayor autoridad. ¿Qué es lo que, en resumen, considero que es sumamente necesario y tiene que ver con esto, que ojalá sí se pueda llegar a investigar verdaderamente lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, y si es necesario, juzgar al expresidente espurio, fraudulento y asesino de Felipe Calderón? Y en ese sentido, lo que considero precisamente necesario es que de una buena vez se cree un maxi proceso en México, por primera vez. Algo similar a lo que ocurrió, ¿no?, en aquellos tiempos en Italia. Creo que es ahora lo que necesita México, pero que venga de una iniciativa de gobierno, y sería verdaderamente algo inédito. Yo lo que hoy celebro es que sí, se están empezando a notar los primeros resultados de este nuevo Poder Judicial, que era lo que todos queríamos. Estas nuevas resoluciones, además mucho más ágiles, que antes tardaban décadas en resolverse, ahora ya estamos viendo algunos cambios, y no son menores. De entrada, ya le están cobrando los impuestos a un impresentable, miserable, usurero, evasor de impuestos como Salinas Pliego. Entonces, eso es lo que estamos esperando, eso es lo que queríamos precisamente. Me da gusto, enhorabuena, en verdad lo celebro. Pero que se siga armando y consolidando este sistema, vamos a llamarle esta reforma al sistema de justicia mexicano, para que no solo se limite al Poder Judicial, porque sí, el Poder Judicial es importante, pero es solo una parte, no es una parte menor, es un pilar a nivel del sistema de justicia mexicano. Pero no solo se limita ahí, lo hemos estado platicando desde hace buen rato. También está el tema de la reforma de las fiscalías, que también creo que es necesario. Las reformas a los ministerios públicos, a las policías, en fin. Es como esto que hablo siempre, ¿no? Desarreglar algo es fácil, arreglarlo es lo complicado.
Volverlo a arreglar es lo complicado, es un principio de entropía básico. Te va a llevar el doble, el triple, el cuádruple de esfuerzo volver a arreglar, y de tiempo, de esfuerzo y de tiempo, volver a arreglarlo y dejarlo como estaba, si es que acaso se puede dejar como estaba, ¿no? Entonces, pues Felipe Calderón vino y desarregló el sistema de justicia mexicano por completo, lo corrompió por completo de pies a cabeza. Desde entonces empezó lo de Michoacán, desde entonces empezó la exacerbación brutal de la violencia, a partir de una farsa mal llamada guerra contra las drogas o contra el narco, cuando no fue más que una simulación descarada que terminó ensangrentado al pueblo de México, pagando como daños colaterales miles de muertos inocentes, aquellos estudiantes incluso del tecnológico que se les quería asociar con el crimen organizado, ¿no? Insisto, un gobierno verdaderamente descarado. Por eso estos desmemoriados perdidos, ¿no?, que hoy se quejan de que estamos en el peor gobierno del mundo, pues yo diría es que lo que a ustedes les falta es un poquito más de tiempo para poderse informar, investigar, leer. No hay pretexto para ser ignorantes, ¿no? Y lo que a ustedes les sobra es ignorancia y lo que les falta es conocimiento. Lo que les falta es conocimiento para saber que ha habido... Es que no puedes decir que este es el peor sexenio cuando hemos vivido lo que pasó en Calderón. Y si no lo has vivido, insisto, y apenas vas naciendo, tu responsabilidad como ciudadano mexicano es estudiarlo. Yo tampoco viví el 68, pero sé de qué trató, ya me documenté suficientemente como para saber que fue un episodio oscuro, siniestro, lo que ocurrió en el 68. Yo no nací en el 68. En ese mismo sentido, los jóvenes de hoy o los que van naciendo, o los que van naciendo pero tienen 60 años, pero no han entendido nada y no se han esforzado en nada en entenderlo, tienen la responsabilidad de estudiarlo. No hay pretexto, insisto, para la ignorancia no hay pretexto, y menos en estos tiempos que ya tenemos al alcance de un clic. Ya no solo Google, también tienes la inteligencia artificial, ya si de plano andas muy perezoso y no quieres ni leer siquiera. Entonces, aquí lo importante es entender que Calderón desarregló por completo el sistema de justicia nacional. Todas las instituciones las corrompió de inicio a fin. Entendiendo, y por eso es tan importante el entendido que muchos creen que somos necios, no, somos insistentes en lo importante, en lo relevante, que es entender precisamente la herencia maldita, que así le hemos llamado, desde la izquierda, de Felipe Calderón y muchos otros gobernantes, pero particularmente en términos de seguridad y violencia, Felipe Calderón fue un punto de inflexión de lo peor que pudo haber pasado a este país, como bien lo dice la presidenta, en una de las peores épocas del México reciente, de la historia moderna de México, porque muchos de los platos rotos de ese sexenio no los terminamos de pagar. E incluso el propio Carlos Manso, y yo lo estuve comentando ahora que sucedió su lamentable asesinato, él mismo responsabilizaba y lo hizo en tribuna al sexenio de Felipe Calderón, cuando él dice la tragedia en México empieza cuando Calderón empieza o declara la guerra contra el narco en Michoacán. Entonces ya somos tantos ciudadanos y analistas y de todo tipo, ¿no? En todos los sectores de la sociedad, que creo que afortunadamente entendemos que Calderón no es ningún santo, por más que se le quiera olvidar, y por más que haya algunos desmemoriados, ignorantes, que quieran que olvidemos además, que ya no recordemos lo que hicieron, y creen que se pueden exiliar un tiempo en España y lavarse la cara y regresar como si nada. Así de descarados y cínicos son estos, ¿no? Entonces no olvidamos, no perdonamos. Creo que por ahí tiene que empezar la justicia transicional y transeccional en el sentido de entrada no olvidar quiénes son, no olvidar qué hicieron, no olvidar qué crímenes cometieron, qué fraudes electorales también, como bien dijo la presidenta también, y lo digo muy a menudo, el tema se le excusa muy fácilmente el fraude electoral como si hubiera sido cualquier cosa.
lo que se robó Felipe Calderón. Se robó nada más y nada menos la presidencia. Este espurio, fraudulento asesino que después se quiso legitimar a la fuerza porque nadie lo había elegido con amor. Entonces le quiso básicamente aplicar el miedo al pueblo de México en una movida maquiavélica tal cual de si no te aman, pues que te teman. Y entonces inaugurar y estrenar la doctrina de shock, del shock en México. Esa doctrina de shock que pues hasta la fecha seguimos padeciendo. Pero que en esos tiempos era brutal porque era un Estado que era el cómplice del crimen organizado y que eso se mantuvo y por ejemplo una de las primeras o más sensibles muestras de cómo se terminó manifestando toda esa colusión, pues ya llegó hasta el caso de Ayotzinapa, que si bien Peña Nieto tiene una responsabilidad, yo diría que realmente quien inicia, ¿no?, la tira de fichas de dominó y genera ese efecto dominó, que ya no pudo parar, fue Felipe Calderón. O sea, esa colusión institucional que, insisto, Ayotzinapa es un muy buen espejo de cómo es que toda la institución mexicana se terminó de corromper para lo que hoy quieren llamar Estado fallido, pues Ayotzinapa es ese reflejo de cómo el Estado fallido se terminó de expresar en un caso tan lamentable, trágico e inhumano como Ayotzinapa, cuando nos dimos cuenta que todas las policías municipales, estatales, federales, ejército y todos los niveles, desde el nivel municipal, estatal hasta federal, estaban total y absolutamente implicados. Ya he explicado el caso Ayotzinapa, ¿no? Por momentos está como en dos partes, en los perpetradores y en los encubridores. Pero para el caso es lo mismo. Al final todos son cómplices y todos tienen las manos llenas de sangre, quien sea que haya sido parte o haya tratado de ocultar a los implicados. Como el mismo Tomás Herón, que hasta la fecha está exiliado, hablando de exiliados en Israel. Y así tenemos a muchos exiliados de la justicia en México que, insisto, esperan, su mejor apuesta es la desmemoria, ¿no? Y apuestan a que el mexicano, que por cierto sí, es un mexicano promedio, el ciudadano mexicano promedio generalmente tiene la memoria muy corta, es desmemoriado. Entonces esa es la mejor apuesta que tienen, que el mexicano olvide. Y están apostando a la desmemoria y también están apostando a que hay nuevas generaciones que ya no vivieron eso. Y como yo hablaba, pues la mejor apuesta es jugarle a la posverdad para ahora tratar de alterar la percepción de los desmemoriados y de los recién nacidos, de los neonatos, que apenas van llegando, para hacerles pensar que este es el peor gobierno que ha podido tener México, que desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum todo es un caos y México se lo está cargando la chingada desde que gobierna Morena. Esa es la narrativa que te intentan implantar en la cabeza, olvidando, por supuesto, haciéndote olvidar que ya pasamos por infiernos como pues Ayotzinapa, el de Felipe Calderón, incluso los de Zedillo y demás cuando estaba Aguas Blancas y Acteal. Insisto, estos desmemoriados quieren que olvidemos. Atenco, me parece que Atenco fue con Vicente Fox, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, esa es la mejor apuesta del PRIAN, entre los desmemoriados y los neonatos. Los desmemoriados y los que van naciendo, que pues van llegando y piensan que el mundo empezó ayer y que todo lo peor que ha ocurrido las peores tragedias están ocurriendo con Morena. Yo doy un dato muy a menudo al respecto de esto. Nadie puede culpar a Morena de un crimen de Estado y ya llevan 7 años en el gobierno. Mientras que prácticamente en todos los sexenios prianistas siempre hubo uno o más crímenes de Estado. Nada más de entrada eso ya es una diferencia abismal. Por más que ahora quieran señalar a Morena de dictadura y quieran estar armando estos montajes y shows ahí en estas marchas de la generación sopilotera, de la generación Disque Z, que es una generación sopilotera de sesentera más bien, una generación Z del PRIAN,
que intentan, insisto, a la fuerza, implantar esta idea de que todo va mal en México y que todo está ardiendo y que todo es caos y bueno, nada más falta que lleguen los 7 jinetes del apocalipsis en México, ¿no? Eh, y vender esta idea como si fuera algo real. Insisto, este es el juego, ¿no? El de la percepción. Entonces, bueno, esta es en realidad la doctrina de shock que inauguró Felipe Calderón. Y cabe decir que cuando hablo de la doctrina de shock hablo del libro y la tesis que me parece muy correcta de Naomi Klein o Klein. Hay un documental al respecto, de hecho hay hasta un documental enfocado a ese sexenio de Felipe Calderón que así se titula, la doctrina del shock. No olvidemos que incluso estas películas del infierno y demás surgen también de esa terrible época que Felipe Calderón decide echarle más leña al fuego, alborotar o agitar el avispero, como lo decía López Obrador. Entonces, en este sentido, hay que entender que si vamos a decir que esto es lo peor que ha tenido México, pues lo único que sí les pido es que me digan su marco de referencia con respecto a qué están comparando que estamos peor que nunca o que este es el peor México. Porque si no tienen ese marco de referencia, entonces no saben de lo que están hablando, no saben lo que están diciendo. Con respecto a qué o quién o qué gobierno o qué sexenio estamos peor. Y cuando empiezas a ver los indicadores te vas a dar cuenta que eso es una farsa, es una falacia, es una mentira de aquellos que, insisto, están traumados contra Morena, y ese es realmente su único argumento, es un argumento de las vísceras, sacado de las vísceras. Están tan traumados con Morena que todo lo ven mal, todo lo ven caos, todo lo ven incendio. No, insisto, es que no vivieron en el sexenio de Felipe Calderón. Tengo muchos amigos que del norte vinieron a México, a la Ciudad de México, a mudarse porque el norte estaba prácticamente o encendido o incendiado o balaceado o bañado en sangre o fantasma, porque había ciudades ya fantasmas de lo abandonadas que estaban en el sexenio de Calderón. Pero así como estaba el norte, estaba Michoacán y demás. O sea, hay que entender dónde empieza, como bien lo decía Carlos Manso, dónde empezó la tragedia, pues con Calderón. Y es importante entender esto porque lo peor del caso es que Calderón todavía parece ser que como que quiere dar cátedras de seguridad y de cómo combatir al narco cuando, insisto, ¿con qué cara? Y no solo eso, parece ser que como que hasta quiere volver a gobernar. Y no conforme a que está exiliado en España, pues tiene a toda su parentela nepotista, todo lo que se apellide Zavala, pues todavía ahí los tiene, ¿no? En su empresa familiar que es el PAN, o algunos hasta el Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, esto es lo importante que hay que entender y por eso hoy ya no me voy a extender más. Lo único que quería decir es, primeramente, lo importante de seguir comentando estos temas relevantes que qué bueno que la periodista y la presidenta tocaron en esta mañanera. Y segundo, es la propuesta en el sentido de que creo que es fundamental, insisto, aplicar por primera vez de manera inédita un maxiproceso en México. Próximamente voy a analizar de qué va históricamente, voy a analizar a profundidad de qué va un maxiproceso, cuál es su historia. Hay algunos libros muy interesantes al respecto, sobre todo estos que estudiaron pues la mafia italiana y demás. En esos maxiprocesos, cómo es que más o menos se pudo combatir en Italia, en fin. Pero eso lo haré en la siguiente ocasión. De momento, lo único que digo, la propuesta principal aquí es que México requiere un maxiproceso. Creo que es un momento único para que se pueda dar. Insisto, para mí sería, si ya de por sí me parece o me da mucho orgullo tener una presidenta como Claudia Sheinbaum, tan capaz, tan inteligente. De verdad que sería impresionante que no solo una primer mujer presidenta, sino que ninguno
de los presidentes anteriores haya hecho esto y que sea precisamente una mujer presidenta, física, científica como Claudia Sheinbaum, con valor, con energía, con inteligencia, la que inaugure por primera vez una temporada de maxiprocesos en México. Eso sería en verdad algo sumamente importante para el destino de México. Y pues insisto, afianzaría, reforzaría el poder y la autoridad de Claudia Sheinbaum y callaría muchísimas bocas que hoy pues incluso la acusan de estupideces como de que quieren decir que ella es narcopresidenta sin ninguna evidencia, como suelen hacer, insisto, estas sabandijas carentes de sustancia y de pues la mínima de congruencia, ¿no? Creo que Claudia tiene esa oportunidad. Creo que Claudia, si lo decide, lo puede aplicar. Creo que lo único que requiere es tomar la decisión. Pero sí creo que es necesario en este maxi proceso, y creo que eso le daría mucha legitimidad. No solamente buscar a opositores, precisamente. Obviamente Felipe Calderón, lo he dicho siempre, para mi gusto es el primero de los presidentes en la lista que tendría que estar tras las rejas. No hay duda. Si ya está tras las rejas su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, como por qué, o qué tanto estamos esperando, qué prueba más necesitamos, si ya tenemos la prueba viviente, qué otra prueba necesitamos para saber que Felipe Calderón estuvo implicado en el crimen organizado, así de sencillo. El verdadero narcopresidente es Felipe Calderón, que, insisto, tendría que ser el primero en la lista de los expresidentes encarcelados. Sin duda alguna tiene que ser Felipe Calderón. Por todo lo que hizo, bueno, el tipo no ha pedido ni perdón, ¿no? Nada más para darnos una idea de su cinismo, de su petulancia, de su arrogancia, de la ignorancia, de su arrogancia y arrogancia de su ignorancia. Es un descarado, miserable, sinvergüenza. Pero no solo limitarnos a ello, si nos podríamos ir también al caso de Zedillo, a los Salinas, de entrada que bueno que ya estemos con los Salinas Pliegos también, y que por cierto creo que tampoco tendrá que temblarle la mano en dado caso de que se tenga que proceder a nivel penal contra este usurero evasor, que muy probablemente se quiera también dar a la fuga y de repente exiliar. Pues yo creo que se puede ir a algún paraíso fiscal donde ahí tenga sus cuentas, ¿no? A Suiza, por ahí. O termine con todo el grupo de españolitos, ¿no? Exiliados mexicanos. Como sea, es importante que haya prevención de que no se vayan a dar a la fuga a los que ya se puedan encarcelar. De nada sirve pues extender las órdenes de aprehensión si no se pueden aplicar, ¿no? Solo termino diciendo que para que tenga una verdadera legitimidad este maxiproceso que propongo, que es urgente, necesario, relevante, y que le daría mucha autoridad, legitimidad y reforzaría, ¿no?, la autoridad del gobierno mexicano actual, y callaría bocas como las de Bukele, por ejemplo, o las de todos aquellos que gritan narcogobierno, porque bueno, ya no les quedaría mucho que decir. Es como esta operación Enjambre que llevó a cabo Harfush, que creo que fue muy bien lograda y aplicada, y cayó muchas bocas precisamente porque ya no pueden decir que nos están combatiendo. Entonces, o que hay nexos con políticos y demás. Entonces sí creo, pero no solo como operaciones aisladas, sino como un verdadero maxiproceso con todo lo que implica, donde, insisto, no nada más se vaya tras los opositores, que por supuesto hay bastantes para meter en la lista, y no solo políticos, hay hasta a nivel mediático. Empecé hablando de lo de Cassés y empecé hablando de lo de Montajes, y en ese sentido todo apunta a Loret de Mola Junior, a Loretito, como le dice un profesor mío, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nada más que sea limitado a, vamos a decir, delincuentes,
de tierra, sino también a delincuentes de cuello blanco de todos los sectores mediáticos, judiciales, empresarios y políticos, sin importar de qué partido sean, obviamente sí cuidando los debidos procesos y asegurándose que haya evidencias suficientes para respaldar esos procesos y juicios, y que finalmente podamos ver inaugurada una época en donde por primera vez en México se puede ver que no hay intocables.